Hola, mi nombre es Niela Quijada, bienvenidos a esta cápsula informativa. Si estás escuchando esto, en el futuro probablemente la forma en la que interactúas con el conocimiento sea radicalmente distinta a la nuestra. Hoy nos sumergiremos en una de las transformaciones intelectuales más fascinantes de la historia humana, la crisis de los paradigmas en la bibliotecología y su metamorfosis hacia las ciencias de la información. Cuando hablamos de crisis, en nuestro tiempo tendemos a asustarnos, pero en la ciencia, una crisis no es una destrucción. Es el momento exacto en el que las herramientas del pasado se vuelven insuficientes para explicar la complejidad del presente. Esta crisis la podemos entender a través de 8 ejes fundamentales que se entrelazan entre sí. Primero tenemos el eje de la técnica. Durante siglos, la bibliotecología fue un saber hacer, catalogar, clasificar y ordenar libros físicos. La crisis llega cuando el soporte físico se desvanece y la técnica debe tratar de organizar el objeto a hacer accesible su contenido interno. Esto nos conecta inmediatamente con el segundo eje, la tecnología. Pasamos del fichero manual y de madera a las bases de datos y finalmente a la inteligencia artificial. La tecnología dejó de ser un simple mueble o herramienta de apoyo para convertirse en un ecosistema completo donde la información nace, se transforma y habita. El tercer eje es la ciencia. La disciplina necesitó abandonar el empirismo puro para construir un estatus científico riguroso, adoptando modelos matemáticos para medir y entender los flujos organizacionales e informacionales. Pero este deseo científico chocó constantemente con el cuarto eje, las humanidades. El alma de la biblioteca nació ligada a la preservación de la memoria cultural, la literatura y la historia. La crisis paradigmática obligó a equilibrar este romance humanista por el libro físico con las demandas pragmáticas de la inmediatez digital. Como quinto eje tenemos la dimensión social. La información no existe en el vacío, es un derecho y un fenómeno colectivo. Este eje desplazó la mirada del documento al usuario, entendiendo que el acceso a la información es la clave para romper las brechas de exclusión y democratizar a las sociedades. El sexto eje es el natural, una perspectiva fascinante que analiza la información bajo leyes analógicas a la biología, colecciones que crecen orgánicamente o ecosistemas informacionales donde los datos nacen, se reproducen y mueren. El séptimo eje evoca el espíritu, la dimensión ética y filosófica de nuestra profesión. Aquí la crisis confronta los valores eternos de la libertad intelectual, el acceso democrático contra las lógicas comerciales, la vigilancia digital y la epidemia de la desinformación masiva. Y finalmente el octavo eje, la interdisciplinariedad. La declaración absoluta de que la bibliotecología no podía resolver los problemas sola. Para abordar la complejidad del bit y del documento digital, necesitó fusionarse con la informática, la lingüística, la sociología y las ciencias cognitivas, consolidando así el tejido definitivo de las ciencias de la información. Ahora, viajemos en nuestra máquina del tiempo a la segunda mitad del siglo XIX. Nos encontramos en la era de la bibliotecología precursora, entre 1850 y 1900. En este momento de la historia, la disciplina es concebida principalmente como un oficio artesanal, una técnica administrativa de custodia. El centro del universo es el libro físico y las grandes colecciones nacionales que representaban el orgullo de los Estados-nación. El conocimiento se entiende como algo acumulativo y patrimonial. El bibliotecario es un guardián de ese tesoro. Metodológicamente, el enfoque es empírico, descriptivo y profundamente normativo. Se buscaba crear orden donde había caos, a través de manuales e instrucciones muy rígidas. A nivel internacional, esta era está marcada por gigantes. Melvin Dewey, quien en 1876 revolucionó el mundo al crear su sistema de clasificación decimal, permitiendo estructurar conceptualmente todo el conocimiento humano de forma pragmática. Junto a él, Charles Amy Cotter, cuyas reglas para un diccionario de catálogo y su clasificación expansiva sentaron las bases de la recuperación de información moderna. Y mientras, en el viejo continente, Anthony Panizzi, cuyas famosas 91 reglas de catalogación para el Museo Británico, demostraron que una biblioteca requería un diseño institucional estricto. Ahora bien, si miramos nuestra realidad nacional, en Venezuela, este influjo positivista del siglo XIX se materializa en la figura del alemán Adolf Hens, desde su rol, que impuso la reorganización científica de la Biblioteca Nacional de Venezuela, conectando la bibliografía no con el simple misticismo del libro, sino con las ciencias naturales, la investigación académica rigurosa que demandaba el país. Ahora bien,
A medida que entramos en el siglo XX, el volumen de la información científica comienza a desbordarse. Las reglas del siglo XIX ya no son suficientes. Entramos en el ensayo de una bibliotecología con base científica en 1901 y 1950, entre esos periodos. Epistemológicamente, la disciplina vive una obsesión constructiva, alcanzar el estatus de ciencia. Ya no basta solo con ordenar libros, nace el concepto de documentación. El objeto de estudio logra expandirse, ya no importa si la información está en un libro, en un folleto, en un mapa o en una fotografía. Lo que importa es el dato útil para el avance científico y técnico. El enfoque metodológico se vuelve positivista y cuantitativo. Es el nacimiento de la bibliometría, la aplicación de las matemáticas para medir el impacto y la dispersión de la ciencia. Los precursores internacionales de esta etapa son titanes. En Bélgica, Paul Otlet y Henri Lafontaine fundan la documentación moderna y crean el Instituto Internacional de Bibliografía e idean la clasificación decimal universal, soñando con una red mundial que interconectara todo el conocimiento del planeta, un proto-internet de papel. En India, el matemático Ranganathan sacude los cimientos de la disciplina al publicar sus 5 leyes de la ciencia de la biblioteca, dotándola de una filosofía humanista y dinámica, además de inventar la clasificación facetada. Paralelamente, Samuel Bradford postula su famosa ley matemática de dispersión de la literatura científica. En Venezuela, este despertar científico es guiado por Manuel II Sánchez, un bibliógrafo excepcional cuya meticulosa labor metodológica sistematizó la historia documental y sentó las bases sólidas de la bibliografía nacional. Hacia la década de los 40, este impulso institucional se consolida con la llegada de misiones técnicas internacionales, como las de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que propiciaron la creación de las primeras escuelas técnicas de biblioteconomía en el territorio venezolano. Termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo se fractura en la Guerra Fría. La producción científica, militar y tecnológica explota en niveles jamás vistos. Bienvenidos a La Encrucijada, bibliotecología o ciencia de la información, entre los periodos 1950 y 1990. Aquí, el paradigma tradicional de la biblioteca física entra en una crisis terminal. Los científicos ya no pueden esperar meses para encontrar un artículo. Emerge con fuerza la ciencia de la información, fuertemente influenciada por la cibernética y la información naciente. Coexisten en tensión dos visiones: la visión humanista y social de la biblioteca tradicional y la visión tecnocrática y sistémica de la recuperación de la información. Metodológicamente, el campo se vuelve interdisciplinario, lógico-matemático y experimental. Se desarrollan los primeros algoritmos de búsqueda, se automatizan los catálogos mediante el formato MARC y se crean sistemas masivos de almacenamiento informático. En el plano internacional, Vannevar Bush abre el camino en 1945 con su profético ensayo sobre el Memex, una máquina conceptual basada en el hipertexto. Norbert Wiener aporta las bases de la cibernética, Claude Shannon defiende la teoría matemática de la comunicación, Gerard Shelton desarrolla el modelo de espacio vectorial de la recuperación de información mediante el sistema SMART y Hans-Peter Lou revoluciona las industrias al automatizar la indexación de textos en la empresa IBM. En Venezuela, esta es la época dorada de la institucionalización académica. La gran pionera, Blanca Álvarez, impulsa de manera decidida la información profesional a nivel universitario, consolidando la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Central de Venezuela. El país responde a las demandas de la época, creando el SINABIT, Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédica, y redes técnicas impulsadas por el IBIC, demostrando que la nación adoptaba con rigor las metodologías de la ciencia de la información global. En la última década del siglo XX, las pantallas de las computadoras se iluminan con un destello azul. Ha nacido el World Wide Web. Entramos en la etapa de las organizaciones de conocimiento y cibersociedad, repositorios e información de acceso libre entre 1993 y 2009. El documento físico se transforma en un objeto virtual, ubicuo y etéreo. El paradigma epistemológico se vuelve reticular, descentralizado y abierto. El gran conflicto ya no es cómo almacenar la información, sino cómo liberarla de los monopolios comerciales de las grandes editoriales académicas. El conocimiento se entiende como un bien público global. El enfoque metodológico gira hacia la arquitectura de la información web. El modelado de metadatos estandarizados como Dublin Core,
los protocolos de interoperabilidad de sistemas como OAI, PMH y el análisis del comportamiento de los usuarios en las autopistas virtuales. Internacionalmente, el padre de la web, Tim Berners-Lee, cambia las reglas del juego para siempre. Teóricos como Lancaster profetizan la llegada de una sociedad sin papel. Paralelamente, activistas e intelectuales como Stephen Hartman y Peter Sugar lideran el movimiento global de acceso abierto, es decir, el Open Access, consolidando las históricas declaraciones de Budapest, Berlín y Bethesda. Mientras, en Venezuela, las universidades nacionales, como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional de Zulia, la Universidad de los Andes, asumen el resto conectando los primeros catálogos en línea. En Venezuela, las universidades nacionales como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes asumen el reto conectando sus primeros catálogos en línea. Investigadores profesionales de la información lideran y proponen la producción científica venezolana en redes regionales de acceso abierto como Cielo y Redalic, estableciendo las pautas metodológicas para fundar los primeros repositorios institucionales de nuestro entorno académico. Avanzamos en el nuevo milenio y la web estática muere para dar paso a la interacción. Llegamos a la era de la social media y la evolución hacia los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación. Epistemológicamente, el paradigma se vuelve colaborativo y relacional. La web 2.0. El usuario ya no es un agente pasivo que solamente lee. Ahora es un prosumidor. Produce, comenta, comparte y etiqueta la información. Ante esto, la biblioteca física sufre una profunda crisis de identidad y se redefine. Deja de ser un almacén silencioso de libros para transformarse en un tercer lugar, un nodo dinámico y vivo donde el espacio físico está diseñado para la co-creación del conocimiento. Las metodologías cambian drásticamente. Se adoptan enfoques cualitativos, estudios etnográficos y de diseño centrado en el usuario. Nace la bibliometría social, conocida como almetrías, para medir el impacto de la ciencia de las redes sociales y cobra fuerza la alfabetización informacional, para enseñar a los ciudadanos a navegar en un océano de datos saturados. En el mundo, teóricos como Thomas Radcliffe estructuran el modelo arquitectónico e institucional de los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación en Europa, bajo el amparo de redes como el Revium en España. Autores como Michael Casey y David King conceptualizan el término de la Library 2.0, mientras en Venezuela, a pesar de las severas contracciones presupuestarias que empiezan a golpear al sector, las coordinaciones centrales de bibliotecas universitarias lucharon por dar el salto conceptual. Se rediseñaron salas tradicionales para convertirlas en espacios tecnológicos, multimedia y se adoptaron las redes sociales como canales formales de referencia virtual y extensión universitaria. Finalmente, llegamos al final de nuestro viaje. Es el momento de consolidar nuestra reflexión. La historia que hemos narrado demuestra que las ciencias de la información no poseen un método único ni inmutable. Hemos transitado desde un positivismo técnico en el siglo XIX, pasando por enfoques fenomenológicos y hermenéuticos en el siglo XX, donde intentamos entender cómo el ser humano interpreta la información, hasta converger hoy en un paradigma sociocrítico y tecnológico cognitivo. Gran lección metodológica es la coexistencia. Ninguna etapa borra la anterior. La rigurosa técnica de catalogación ideada por Dewey y Cotter en el siglo XIX sigue siendo necesaria hoy, pero debe transformarse para dialogar con los algoritmos de aprendizaje profundo del siglo XXI. El método contemporáneo no puede ser exclusivamente cuantitativo ni cualitativo, nos exige un enfoque mixto, crítico y profundamente holístico. Ahora bien, ¿y cómo aplicamos esto en la bibliotecología, la archivología y las ciencias de la información de cara al futuro? Debemos fundamentarnos en 3 pilares de acción directa. Primero, la curaduría crítica frente al automatismo. Los algoritmos pueden procesar miles de millones de datos en segundos, pero carecen de contexto social, sensibilidad histórica y juicio ético. Nuestra disciplina aporta las estructuras de metadatos y la verificación de procedencia indispensables para que los sistemas de futuro se alimenten de datos de alta calidad, libres de sesgos destructivos. Segundo, la preservación digital inteligente. Debemos aplicar nuestras metodologías de investigación para salvar la memoria histórica. El uso de técnicas de minería de datos y visión artificial permite procesar millones de volúmenes de documentos deteriorados, convirtiendo imágenes estáticas en texto vivo, legible y enriquecido semánticamente, para que las futuras generaciones puedan interrogar su pasado abiertamente. Y tercero, el humanismo en la revolución 5.0. La gestión del conocimiento no es nada más optimizar ganancias corporativas. Aplicar la ciencia de la información hoy significa diseñar centros de recursos donde el ser humano esté en el centro.
combatiendo de frente la infodemia y la desinformación masiva, garantizando la privacidad de los datos personales y promoviendo la alfabetización informacional como una herramienta de emancipación social. Para ti, habitante del futuro que has abierto esta cápsula, ya sea cualquier persona que se haya animado a ver este video o usted, profesora, debes de saber que en nuestra era comprendimos finalmente que la bibliotecología y la archivología ya no son las ciencias del contenedor, es decir, del libro, del estante o de la caja de archivo. Son las ciencias del contenido, del contexto y de la relación humana con el saber. Nuestra misión fue, es y será siempre la misma: dominar el código algorítmico del presente sin perder jamás de vista el compromiso ético, social y cultural que nos define desde el principio de los tiempos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la memoria. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Daniela Quijada. Esta ha sido mi cápsula informativa para la materia de la profesora Beatriz Sequera en la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias.